Imagina un rey tan sabio que resolvía los casos más imposibles con una sola frase. Tan rico que el oro era común como las piedras en su reino, y tan poderoso que las reinas más hermosas del mundo viajaban miles de kilómetros solo para conocerlo. Pero este mismo hombre, bendecido por Dios con sabiduría incomparable, cometió el error más grande de su vida: permitir que 1000 mujeres desviaran su corazón del Creador. Esta es la historia real del rey Salomón, el monarca más extraordinario de Israel, cuya grandeza solo fue superada por su trágica caída. Una historia de poder, pasión, sabiduría divina y la destrucción de un reino que cambió para siempre el destino del pueblo elegido. ¿Estás listo para descubrir cómo el hombre más sabio del mundo perdió todo por amor? Era a la época cuando los reyes salían a la guerra, pero David se había quedado en Jerusalén. El aire de primavera llenaba la ciudad, mientras sus soldados luchaban contra los amonitas en tierras lejanas. Una tarde calurosa, mientras paseaba por la azotea de su palacio, vio algo que cambiaría su vida para siempre. Según nos cuenta el capítulo 11 de 2 Samuel, versículo 2, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Esa mujer era Betsabé, hija de Eliam y nieta del consejero Ahitofel. Su belleza era extraordinaria y David no pudo apartar sus ojos de ella. Su cabello brillaba bajo el sol del atardecer y su piel resplandecía con el agua del baño. La visión lo cautivó de tal manera que todo lo demás perdió importancia. El rey más poderoso de Israel se quedó paralizado contemplando a esta mujer desde la altura de su palacio. Inmediatamente envió a uno de sus siervos para averiguar quién era. El siervo regresó rápidamente con información que debería haber detenido a David en seco. Era Betsabé, la esposa de Urías Eteo, uno de sus soldados más valientes que en ese momento estaba luchando en la guerra por Israel. Urías no era cualquier soldado. Era uno de los 30 valientes de David, un héroe de guerra que había arriesgado su vida 1000 veces por su rey. Pero el deseo del rey era más fuerte que la razón, la moral y la lealtad. Como dice el versículo 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. En una sola noche, el hombre, conforme al corazón de Dios, quebrantó varios mandamientos sagrados. Cometió adulterio, traicionó la confianza de uno de sus soldados más fieles, abusó de su poder real para conseguir lo que quería, y rompió la ley que él mismo había prometido defender. Lo que comenzó como una mirada inocente desde una azotea se convirtió en una decisión que cambiaría el destino de toda una nación. David, el pastorcillo que había vencido a Goliat con una honda, el rey ungido por Samuel por orden directa de Dios, el compositor de los salmos más hermosos, acababa de cometer el error más grande de su vida hasta ese momento. Las ondas de esta decisión se extenderían por generaciones enteras. Pocas semanas después, mientras David trataba de olvidar lo que había pasado esa noche, Betsabé envió un mensaje que llenó de terror al rey. Las palabras eran simples pero devastadoras. Estoy embarazada. David sintió como si el mundo se derrumbara a sus pies. Sabía que tenía un problema enorme que podría destruir su reino. Urías llevaba meses en el campo de batalla luchando por Israel en el sitio de Rabá, así que era imposible que el niño fuera suyo. David, desesperado, intentó primero arreglar la situación de manera sencilla. Mandó llamar a Urías del campo de batalla con el pretexto de preguntarle sobre el progreso de la guerra. Su plan era simple: que Urías durmiera con su esposa durante su visita y así el embarazo parecería normal cuando naciera el bebé. Era un plan que parecía perfecto, pero David no conocía realmente el corazón noble de Urías.
Cuando Urías llegó polvoriento del campo de batalla, David le preguntó sobre Joab, sobre los soldados y sobre la guerra. Luego le dijo que fuera a su casa a descansar y lavar sus pies. Incluso le envió un regalo de comida del palacio real. Pero Urías no fue a su casa. Durmió a la puerta del palacio real con todos los siervos de su señor. Al día siguiente, cuando le dijeron a David que Urías no había ido a su casa, el rey lo llamó y le preguntó por qué. Como relata según Samuel 11:11, Urías le dijo al rey con una convicción que atravesó el corazón de David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab, y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber, y a dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Esta respuesta noble y llena de integridad selló el destino de Urías. El soldado leal hablaba de honor, mientras el rey, que había traicionado su confianza, trataba de cubrir su traición. David intentó una vez más. Invitó a Urías a comer y beber con él hasta emborracharlo pensando que el alcohol lo haría cambiar de opinión. Pero ni así logró que fuera a su casa. El soldado prefirió dormir otra vez a la puerta del palacio real con los siervos antes que disfrutar de comodidades mientras sus compañeros luchaban y morían en la guerra. David, completamente desesperado por ocultar su pecado y viendo que no podía quebrantar la integridad de Urías, tomó la decisión más terrible de su vida. Escribió una carta a Joab, su general, con órdenes específicas de muerte. El versículo 15 nos dice exactamente qué decía esa carta fría y calculadora. Y escribió en la carta diciendo: «Poned a Urías al frente, en lo más recio de la batalla, y retiraos de él, para que sea herido y muera». Lo más cruel y despreciable de todo fue que David envió esta orden de muerte por la mano del mismo Urías. El soldado fiel llevó su propia sentencia de muerte sin saberlo, confiando completamente en la integridad del rey que lo estaba traicionando. Joab, que conocía los pecados ocultos de los poderosos, cumplió las órdenes del rey sin hacer preguntas. Colocó a Urías donde la batalla era más peligrosa, en el frente de la lucha contra los amonitas, y luego ordenó secretamente que los otros soldados se retiraran, dejando a Urías expuesto y solo. Urías murió en batalla como un héroe, luchando valientemente hasta el final, sin saber jamás que había sido traicionado por el hombre que había servido con tanta lealtad durante tantos años. Después de que murió Urías, David se casó con Betsabé una vez que terminó el periodo de luto, pensando que había resuelto su problema para siempre. El embarazo ahora parecía completamente legítimo y nadie podría acusarlo de adulterio. David respiró aliviado, creyendo que había logrado ocultar su pecado del mundo. Pero hay algo que nunca podemos esconder de Dios, sin importar cuán poderosos seamos o cuán cuidadosamente planeemos nuestros encubrimientos. El versículo 27 de 2 Samuel 11 nos dice algo que debería hacer temblar a cualquiera. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Dios había visto todo: el adulterio, el engaño, el asesinato planeado, la traición. Los ojos del Altísimo habían estado observando cada paso de David en este camino de destrucción. Dios envió al profeta Natán con un mensaje para David. Natán era un hombre sabio e inteligente que sabía cómo llegar al corazón del rey. En lugar de acusarlo directamente, lo cual podría haber puesto a David a la defensiva, le contó una historia que hizo arder la ira del rey. Como dice 2 Samuel 12:1-4, Natán le habló de dos hombres que vivían en una ciudad, uno rico y otro pobre. El hombre rico tenía muchísimos rebaños y ganados, tantos que no se podían contar, pero el hombre pobre no tenía nada excepto una pequeña oveja que había comprado y criado. Esta ovejita crecía con él y con sus hijos.
Comía de la comida del pobre, bebía de su mismo vaso y dormía en su pecho como si fuera una hija querida. Era todo lo que tenía en el mundo. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico. En lugar de tomar un animal de sus propios rebaños abundantes para preparar comida para su huésped, el rico fue y tomó la única ovejita del pobre. La mató y la preparó para el hombre que había llegado a visitarlo. Cuando Natán terminó de contar esta historia, David se llenó de una ira justa y ardiente. Su corazón de pastor se indignó al imaginar la crueldad de ese hombre rico. Sin darse cuenta de que estaba pronunciando juicio sobre sí mismo, David dijo, según el versículo 5, «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa, y no tuvo misericordia». Entonces Natán pronunció las palabras que cambiaron todo para siempre. «Tú eres aquel hombre». David se quedó helado mientras el profeta continuó revelando cómo había despreciado la palabra de Jehová al hacer lo malo ante sus ojos. La sentencia divina era clara y terrible, según el versículo 10. «Por lo cual, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer». David se quebrantó completamente en ese momento. Toda su arrogancia se desvaneció y confesó con lágrimas, «Pequé contra Jehová». Natán le aseguró que Dios había quitado su pecado y que no moriría por lo que había hecho, pero las consecuencias de sus acciones ya estaban en marcha y cambiarían para siempre el futuro de su familia. El juicio de Dios comenzó inmediatamente, como siempre sucede cuando desafiamos al Altísimo. El hijo que Betsabé había dado a David enfermó gravemente apenas días después de nacer. Como nos cuenta 2 Samuel 12:15, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. La enfermedad era tan severa que todos sabían que el bebé moriría si Dios no intervenía con un milagro. David reaccionó de la única manera que sabía hacerlo cuando se enfrentaba a una crisis, con oración y ayuno desesperados. Durante 7 días completos, el rey más poderoso de Israel se humilló delante de Dios como nunca antes lo había hecho. El versículo 16 describe su angustia profunda. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Los siervos del palacio estaban completamente preocupados por David. Lo veían tirado en el suelo sucio de su habitación, sin comer ni una migaja, sin bañarse, sin cambiarse de ropa, rogando día y noche por la vida de su hijo recién nacido. Sus lágrimas empapaban el suelo mientras clamaba a Dios con una desesperación que nadie había visto. Jamás en él nadie se atrevía a acercarse demasiado porque su dolor era tan intenso y visceral que daba miedo presenciarlo. El rey que había conquistado naciones enteras, que había vencido a gigantes, que había unificado las 12 tribus de Israel, ahora lloraba como un niño pequeño por su bebé enfermo. David no se levantaba del suelo polvoriento ni aceptaba comida alguna. Sus ropas reales estaban arrugadas y manchadas de lágrimas. Su corona había sido dejada a un lado, olvidada. En esos momentos terribles no era un rey conquistador, sino simplemente un padre desesperado rogando al cielo por la vida de su hijo. Los consejeros del palacio susurraban entre ellos, preguntándose si David perdería la razón por completo. Algunos se preguntaban si esto era el fin del gran rey que había llevado a Israel a su época dorada. Pero David seguía orando, ayunando y llorando, creyendo contra toda esperanza que Dios podría cambiar de opinión y sanar a su hijo. Al 7º día, lo inevitable sucedió. Los siervos susurraban entre ellos en los pasillos del palacio, temiendo decirle al rey que el niño había muerto. Habían visto su angustia indescriptible durante una semana completa y no sabían cómo reaccionaría ante la noticia más terrible que un padre puede recibir. Tenían miedo de que David hiciera algo drástico cuando se enterara,
Pero David, con la intuición que dan el dolor y la desesperación, se dio cuenta por sus conversaciones susurradas y sus miradas llenas de pena. Cuando preguntó directamente si el niño había muerto, con una voz ronca por tanto llorar, le dijeron que sí. Como dice el versículo 19, mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos respondieron, ha muerto. La reacción de David sorprendió a todos los que lo rodeaban. En lugar de gritar o desesperarse aún más, se levantó lentamente del suelo, se lavó el rostro y las manos, se ungió con aceite, se cambió su ropa sucia por vestiduras limpias y fue directamente a la casa de Jehová a adorar. Después regresó calmadamente a su casa y pidió comida por primera vez en una semana. Sus siervos no podían entender este cambio tan drástico y completo. Había aceptado el juicio de Dios con una dignidad y una paz que solo pueden venir de una verdadera relación con el Altísimo. Después de esta tragedia dolorosa que había puesto a prueba su fe, algo hermoso y lleno de esperanza sucedió en el palacio de David. El rey consoló tiernamente a Betsabé, quien también estaba completamente destrozada por la pérdida de su primer hijo. En medio de su dolor compartido y sus lágrimas mutuas, encontraron consuelo el uno en el otro, y su amor se profundizó a través del sufrimiento. Betsabé concibió otra vez, y esta vez todo fue completamente diferente desde el principio. El embarazo transcurrió sin complicaciones, lleno de paz y esperanza. No había juicio divino cerniendo como una sombra oscura, sino bendición y favor del cielo. Era como si Dios estuviera sonriendo sobre esta nueva vida que crecía en el vientre de Betsabé, como relata 2 Samuel 12:24, con palabras llenas de gozo. Y consoló David a Betsabé, su mujer, y llegándose a ella durmió con ella. Y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová. El nombre Salomón viene de la palabra hebrea Shalom, que significa paz, completitud y bienestar. Desde el momento de su nacimiento, quedó claro que este niño era especial y diferente. No nació bajo el peso del juicio como su hermano anterior, sino bajo la bendición abundante y el favor manifiesto de Dios. Los sirvientes del palacio notaron inmediatamente que había algo especial en este bebé. Su presencia traía paz a todos los que lo rodeaban. Cuando lloraba era un llanto suave. Cuando dormía lo hacía plácidamente. Era como si llevara una bendición invisible que todos podían sentir. Pero Dios tenía algo aún más extraordinario reservado para este niño. Tenía otro nombre para él, un nombre que revelaría su destino divino. El versículo 25 nos dice algo que debe haber llenado de asombro y gratitud a David y Betsabé. Y envió un mensaje por medio de Natán profeta. Así que llamó su nombre Jedidías a causa de Jehová. Jedidías significa amado de Jehová o querido por Dios. Imagínate la emoción y el alivio de David y Betsabé al escuchar este mensaje del cielo. El mismo profeta Natán, que había traído juicio, condena y muerte a su casa, ahora traía una palabra de esperanza, promesa y amor divino. Este niño, nacido de una relación que había comenzado en pecado y tragedia, ahora era señalado por Dios mismo como su amado especial. Era un mensaje de redención y gracia que solo Dios podía dar. Mostraba que el Altísimo puede tomar nuestros errores más terribles y convertirlos en bendiciones extraordinarias cuando hay verdadero arrepentimiento y restauración. Desde sus primeros días de vida, Salomón creció sabiendo que era especial a los ojos de Dios. Mientras otros hermanos luchaban por la atención del rey y competían por la sucesión, Salomón tenía algo que ninguno de ellos tenía: el amor declarado y manifiesto del Altísimo. Esta revelación marcaría toda su vida y le daría una confianza especial en su relación íntima con Dios. Salomón creció en el palacio más espectacular de su época.
rodeado de lujo, poder y las mejores oportunidades educativas del mundo conocido. David se aseguró de que su hijo, amado por Jehová, recibiera una educación que fuera digna de su destino especial. El joven príncipe aprendió de los mejores maestros y sabios de Israel y de todas las naciones vecinas, que tenían algún conocimiento que ofrecer. En las mañanas estudiaba las escrituras sagradas con los mejores doctores de la ley, aprendiendo de memoria los 5 libros de Moisés, los escritos de Josué, los jueces y toda la historia sagrada de su pueblo, desde Abraham hasta el presente. Por las tardes se dedicaba a las ciencias, matemáticas, geometría, astronomía para entender los tiempos y las estaciones, agricultura para conocer la tierra que gobernaría, y arquitectura para los grandes proyectos que tendría que construir. Los tutores más sabios le enseñaron diferentes idiomas para que pudiera comunicarse directamente con los embajadores de Egipto, Asiria, Fenicia y todas las naciones con las que Israel tendría que relacionarse. Aprendió música y poesía, siguiendo los pasos de su padre David, quien era conocido en todo el mundo como el dulce salmista de Israel. También estudió las leyes de otras naciones para entender cómo gobernar con sabiduría y justicia. Pero más importante que todo el conocimiento del mundo era la instrucción espiritual personal que David le daba a su hijo. Durante largas caminatas por los jardines del palacio y en conversaciones íntimas al atardecer, el rey sabía por experiencia propia, dulce y amarga, lo que pasaba cuando alguien se apartaba de los caminos de Dios. Por eso, como dice 1 Crónicas 22:12, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. David le enseñó a Salomón todos los salmos que él mismo había escrito durante sus años de pastor en los campos de Belén, durante su huida de Saúl en las cuevas del desierto y durante sus años como rey en Jerusalén. Le contó una y otra vez las historias de cómo Dios había liberado a Israel de la esclavitud en Egipto con mano poderosa. Le explicó el significado profundo de cada fiesta sagrada y cada ritual. Le habló sobre todos los jueces y profetas que habían guiado al pueblo a través de los siglos. Y especialmente le enseñó la importancia crucial de obedecer los mandamientos de Dios por encima de todo lo demás. Salomón escuchaba con atención y respeto cada palabra de su padre, sabiendo que algún día él tendría la tremenda responsabilidad de gobernar a este pueblo tan especial que Dios había escogido entre todas las naciones de la tierra. David le repetía constantemente como un estribillo sagrado lo que más tarde Salomón escribiría en Proverbios 4:7. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Mientras Salomón crecía en sabiduría, conocimiento y favor divino, su familia se desmoronaba por dentro en una tragedia que parecía no tener fin. La profecía que Natán había pronunciado sobre David se estaba cumpliendo paso a paso con una precisión terrible. La espada no se apartaba de la casa de David. Los hermanos mayores de Salomón estaban llenos de pasiones destructivas, envidias venenosas y ambiciones descontroladas que llevaron a tragedias horribles que marcarían para siempre la juventud del futuro rey. Todo el caos familiar comenzó cuando Amnón, el hermano mayor de Salomón y heredero aparente al trono, se obsesionó de manera enfermiza con su hermana Tamar, una joven hermosa y pura. Como cuenta 2 Samuel 13:2, y se angustió Amnón hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen, le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. La obsesión de Amnón era tan intensa que literalmente se estaba enfermando por no poder tenerla. Su primo Jonadab, que era astuto pero malvado, notó el estado de Amnón y le preguntó qué le pasaba. Cuando Amnón le confesó su obsesión, Jonadab le dio un plan diabólico: fingir estar gravemente enfermo para que el rey viniera a visitarlo
y entonces pedirle que Tamar viniera a cuidarlo y prepararle comida con sus propias manos. Era un plan que aprovechaba tanto el amor paternal de David como la inocencia y bondad de Tamar. El plan funcionó perfectamente. David, preocupado por su hijo enfermo, ordenó a Tamar que fuera a la casa de Amnón a cuidarlo. Cuando Tamar llegó inocentemente con la intención pura de ayudar a su hermano enfermo, Amnón la violó brutalmente en una traición horrible que destruyó su vida. Después, en una crueldad que superó incluso la violación, Amnón se llenó de odio hacia ella y la echó de su casa como si fuera basura, dejándola desolada y deshonrada. Absalón, el hermano de Tamar que la amaba profundamente, quedó lleno de una ira fría y calculadora contra Amnón cuando se enteró de lo que había pasado. El versículo 22 describe su reacción con palabras que helaban la sangre. Y no habló Absalón con Amnón, ni malo ni bueno, porque Absalón aborrecía a Amnón a causa de que había forzado a Tamar su hermana. Absalón no gritó ni hizo escenas, simplemente dejó de hablarle a Amnón por completo, lo cual era mucho más aterrador. Durante 2 años completos, Absalón guardó su venganza en silencio, planeando cuidadosa y fríamente su revancha perfecta. Luego organizó una gran celebración de esquila de ovejas en Baal Hazor e invitó a todos sus hermanos, incluido Amnón. Cuando Amnón estaba alegre y relajado por el vino, creyendo que Absalón había perdonado y olvidado, Absalón lo mandó matar. Como dice el versículo 28, y Absalón había mandado a sus criados, diciendo: «Mirad bien, y cuando el corazón de Amnón esté alegre del vino, y yo os diga, herid a Amnón, entonces matadle». Después del asesinato sangriento, Absalón huyó inmediatamente y estuvo exiliado durante 3 largos años. Pero cuando finalmente regresó a Jerusalén, su corazón ya estaba planeando algo aún más terrible y ambicioso: rebelarse completamente contra su propio padre y tomar el trono por fuerza, llevando a Israel a una guerra civil devastadora. Salomón veía todo este horror familiar desde su juventud impresionable. Aprendía lecciones terribles pero necesarias, que el poder sin sabiduría lleva inevitablemente a la destrucción, que las pasiones descontroladas destruyen familias enteras sin remedio, y que los pecados siempre traen consecuencias dolorosas que se extienden por generaciones. En medio de todos estos problemas familiares dolorosos y devastadores, Dios le dio a David una promesa extraordinaria que llenaría de propósito divino el resto de su vida y determinaría para siempre el destino glorioso de Salomón. David había querido construir un templo magnífico para Jehová desde hacía muchos años, pensando con razón que no era justo que él viviera en un hermoso palacio de cedro del Líbano mientras el arca sagrada de Dios permanecía en una tienda simple y temporal. El corazón de David ardía con el deseo de honrar a Dios con la construcción más espectacular que el mundo jamás hubiera visto. Quería que todas las naciones supieran que el Dios de Israel era el único Dios verdadero y que su casa debía ser la más gloriosa de toda la tierra. Había comenzado a juntar materiales, a hacer planos, a consultar con arquitectos y artesanos, soñando con el día en que pudiera comenzar esta obra maestra. Pero Dios tenía otros planes mucho mejores y más perfectos. A través del profeta Natán, le dijo a David algo que cambiaría para siempre el destino y la misión de Salomón. Como dice 1 Crónicas 22, 8, 9, «Mas vino a mí palabra de Jehová, diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de reposo, y yo le daré reposo de todos sus enemigos en derredor. Por tanto su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días». Esta promesa era absolutamente perfecta en todos sus aspectos. Salomón
cuyo nombre significaba paz y cuyo segundo nombre Jedidías significaba amado de Dios, sería el constructor del templo sagrado. No sería un rey guerrero como su padre, con las manos manchadas de sangre de batalla, sino un hombre de paz, que construiría la casa más hermosa que jamás se hubiera visto para honrar y glorificar a Dios. David aceptó esta decisión divina con humildad total y comenzó inmediatamente a juntar materiales para el futuro templo de su hijo. Como dice 1 Crónicas 22:14, «He aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, y tú añadirás a ello». Era una fortuna tan inmensa que equivalía al tesoro de varias naciones juntas. Salomón creció sabiendo que su destino no era simplemente ser otro rey más en la larga historia de Israel, sino construir el templo que su padre soñaba, pero que no podía edificar por la voluntad expresa de Dios. Esta misión sagrada se convertiría en el propósito más importante y glorioso de toda su vida, la razón divina por la cual había nacido como el hijo amado de Jehová. Los años habían pasado y David ya era un anciano de 70 años. Su cuerpo, que una vez fue fuerte como el de un león, ahora temblaba con el frío y la debilidad de la vejez. Los siervos le ponían mantas, pero no podía entrar en calor. Fue entonces cuando trajeron a Abisac, la sunamita, una joven hermosa, para que lo cuidara y le diera calor. Pero como dice 1 Reyes 1:4, «Y la joven era hermosa, la cual calentaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció». En medio de esta debilidad del rey, Adonías vio su oportunidad. Era el cuarto hijo de David, hermano de Absalón por parte de madre, y ahora se consideraba el heredero natural al trono. Después de todo, Amnón había muerto, Gilead había muerto también, y Absalón había sido ejecutado. En su mente, él era el próximo en la línea de sucesión. Adonías era un hombre atractivo y ambicioso. Como dice 1 Reyes 1:5, entonces Adonías, hijo de Haggit, se rebeló diciendo, «Yo reinaré», y se hizo de carros y de gente de a caballo y de 50 hombres que corriesen delante de él. Se comportaba como si ya fuera rey, con toda la pompa y ceremonia que esto implicaba. Pero Adonías no actuó solo. Sabía que necesitaba aliados poderosos para que su golpe de estado fuera exitoso. Primero se ganó a Joab, el viejo general que había servido a David durante décadas. Joab era un hombre duro y calculador que había visto muchas batallas y sabía cómo funcionaba el poder. Quizás veía en Adonías una oportunidad de mantener su posición influyente en el nuevo reino. También se alió con Abiatar, uno de los sacerdotes principales de Israel. Abiatar tenía una historia larga con David. Había huido con él cuando Saúl los perseguía y había sido fiel durante muchos años. Pero ahora, en su vejez, tal vez pensaba que era tiempo de apoyar al heredero aparente, como relata 1 Reyes 1:7. Y se había puesto de acuerdo con Joab, hijo de Sarbia, y con el sacerdote Abiatar, los cuales ayudaban a Adonías. Con estos dos hombres poderosos de su lado, Adonías se sentía seguro de poder tomar el trono. Pero había un problema. Algunos de los hombres más importantes de Israel no estaban con Adonías. El versículo 8 nos dice, pero el sacerdote Sadoc, Benaía, hijo de Joiada, el profeta Natán, Simei, rey, y los grandes de David, no siguieron a Adonías. Estos hombres permanecieron leales a David y a su voluntad expresada de que Salomón fuera su sucesor. Adonías decidió actuar rápido antes de que su padre muriera. Organizó un gran banquete cerca de En-Rogel, una fuente al sur de Jerusalén. Invitó a todos sus hermanos, excepto a Salomón, y a todos los hombres de Judá que servían al rey, pero no invitó a los partidarios de Salomón.
Era claramente una celebración de coronación disfrazada de fiesta familiar. Mientras Adonías celebraba su autoproclamación como rey, el profeta Natán se enteró de lo que estaba pasando. Inmediatamente se dirigió a Betsabé, la madre de Salomón, para advertirle del peligro. Como dice Primera Reyes 1:11, entonces habló Natán a Betsabé, madre de Salomón, diciendo: ¿No has oído que reina Adonías, hijo de Agit, sin saberlo nuestro señor David? Natán era un hombre sabio que entendía perfectamente las implicaciones de lo que estaba sucediendo. Le dijo a Betsabé con urgencia: ven pues ahora y te daré consejo para que salves tu vida y la vida de tu hijo Salomón. No era una exageración. En los cambios de poder de esa época, era común que el nuevo rey eliminara a todos los posibles rivales, incluyendo a las esposas del rey anterior y a sus hijos. El plan de Natán era inteligente y directo. Betsabé debía entrar inmediatamente al dormitorio del rey y recordarle la promesa que había hecho años atrás de que Salomón sería su sucesor. Luego, mientras ella estuviera hablando con David, Natán entraría para confirmar y apoyar sus palabras. Betsabé no perdió tiempo. Se dirigió rápidamente al aposento del rey, donde David yacía débil en su cama con Abisac cuidándolo. Como dice Primero Reyes 1:16, y Betsabé se inclinó e hizo reverencia al rey. Y el rey dijo: ¿qué tienes? Aún en su debilidad, David notó la urgencia en el rostro de su esposa. Con palabras cuidadosas pero firmes, Betsabé le recordó a David la promesa que había hecho. Según el versículo 17, y ella le respondió: Señor mío, tú juraste a tu sierva por Jehová tu Dios, diciendo: Salomón tu hijo reinará después de mí, y él se sentará en mi trono. Era un recordatorio directo de su compromiso solemne. Luego Betsabé le contó a David lo que estaba sucediendo en ese momento. Le dijo que Adonías se había autoproclamado rey, que había hecho sacrificios, que había invitado a todos los hijos del rey excepto a Salomón, y que tenía el apoyo de Joab y Abiatar. También le dijo que todo Israel estaba esperando saber quién sería el verdadero sucesor. Exactamente como habían planeado. Mientras Betsabé todavía estaba hablando con el rey, Natán llegó. Los sirvientes anunciaron: «He aquí el profeta Natán». Natán se postró ante David y confirmó todo lo que Betsabé había dicho. Preguntó directamente si David había autorizado que Adonías fuera rey, porque eso era lo que estaba sucediendo en ese momento. La estrategia funcionó perfectamente. David se despertó de su pasividad y se dio cuenta de que tenía que actuar inmediatamente para cumplir su promesa y evitar una guerra civil en 1960. David reaccionó con la decisión firme que había caracterizado toda su vida. Aún desde su lecho de enfermo, mostró que seguía siendo el rey de Israel. Llamó a Betsabé y le hizo un juramento solemne. Como dice Primero Reyes 1:30, que así como te he jurado por Jehová Dios de Israel, diciendo: tu hijo Salomón reinará después de mí, y él se sentará en mi trono en lugar mío. Y así lo haré hoy. No había tiempo que perder. David inmediatamente convocó a los hombres de confianza que había mantenido leales: el sacerdote Sadoc, el profeta Natán y Benaía, hijo de Joiada, el comandante de su guardia personal. Les dio órdenes específicas y urgentes para coronar a Salomón ese mismo día. Las instrucciones de David fueron claras y detalladas. Según Primero Reyes 1:33-34, y el rey les dijo: tomad con vosotros los siervos de vuestro señor, y haced subir a Salomón mi hijo en mi mula, y llevadlo a Gión, y allí lo ungirán el sacerdote Sadoc y el profeta Natán por rey sobre Israel. Y tocaréis trompeta y diréis: viva el rey Salomón. El lugar elegido para la coronación era significativo. Gión era una fuente importante al este de Jerusalén, un lugar sagrado donde se realizaban ceremonias importantes. Además, estaba cerca de la ciudad,
para que todo el pueblo pudiera presenciar la coronación legítima. Los hombres de David actuaron inmediatamente. Tomaron a Salomón y lo montaron en la mula personal del rey, que era un símbolo de autoridad real. La procesión se dirigió a Gihón, acompañada por los cereteos y peleteos, la guardia personal de David que había permanecido leal al rey. En Gihón, el sacerdote Sadoc tomó el cuerno de aceite del tabernáculo y ungió a Salomón como rey de Israel, como dice 1 Reyes 1:39. Y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo: «¡Viva el rey Salomón!». La respuesta del pueblo fue inmediata y entusiasta. No solo gritaron «¡Viva el rey Salomón!», sino que comenzaron una celebración espontánea. El versículo 40 describe la escena. Después subió todo el pueblo en pos de él, y cantaba la gente con flautas, y se regocijaban con grande gozo, tanto que la tierra se hendía con el clamor de ellos. Era una coronación rápida pero legítima, realizada por las autoridades correctas y con el apoyo entusiasta del pueblo. Mientras Adonías celebraba con sus conspiradores en En-Rogel, el verdadero heredero estaba siendo coronado en Gihón con la bendición de David y la aprobación de Dios. Mientras tanto, en En-Rogel, Adonías y sus invitados estaban terminando su banquete cuando comenzaron a escuchar ruidos extraños desde la dirección de Jerusalén. Primero fueron sonidos distantes, como un murmullo. Luego se hizo más fuerte hasta convertirse en un rugido de celebración. Joab, el viejo general, fue el primero en darse cuenta de que algo estaba terriblemente mal. Como dice 1 Reyes 1:41, y lo oyó Adonías y todos los convidados que con él estaban cuando ya habían acabado de comer. Y oyendo Joab el sonido de la trompeta, dijo: «¿Por qué se alborota la ciudad con estruendo?». Antes de que pudieran entender qué estaba pasando, llegó Jonatán, hijo de Abiatar, corriendo con noticias devastadoras. Adonías, esperando buenas noticias de su aliado, le dijo: «Entra porque tú eres hombre de bien, y traerás buenas nuevas». Pero Jonatán le trajo la noticia que destrozó todas sus esperanzas, como relata 1 Reyes 1:43, y Jonatán respondió y dijo a Adonías: «Ciertamente nuestro señor el rey David ha hecho rey a Salomón». Les contó toda la historia, cómo David había enviado a Salomón con Sadoc, Natán y Benaía, cómo lo habían montado en la mula del rey, cómo lo habían ungido en Gihón, y cómo todo el pueblo estaba celebrando. Pero lo peor de todo era que David aún estaba vivo y había dado su bendición completa a la coronación. Jonatán les dijo que incluso los siervos del rey habían venido a felicitar a David y que el anciano rey había adorado a Dios desde su cama, diciendo: «Bendito sea Jehová Dios de Israel, que ha dado hoy quien se siente en mi trono». Viéndolo mis ojos, el efecto de estas noticias fue inmediato y devastador. Como dice 1 Reyes 1:49, entonces se estremecieron y se levantaron todos los convidados de Adonías, y se fue cada uno por su camino. La conspiración se desmoronó en cuestión de minutos. Los hombres que momentos antes estaban celebrando a Adonías como rey, ahora huían para salvar sus propias vidas. Adonías se quedó solo y aterrorizado. Sabía que había cometido traición contra el rey ungido y que su vida estaba en peligro. En desesperación, corrió al tabernáculo y se asió de los cuernos del altar, buscando refugio sagrado. Como dice 1 Reyes 1:50, mas Adonías, temiendo de la presencia de Salomón, se levantó y se fue y se asió de los cuernos del altar. Era una última esperanza desesperada. En la ley de Israel, cualquiera que se aferrara a los cuernos del altar podía recibir refugio temporal, especialmente si no había cometido asesinato premeditado. Adonías esperaba que esta antigua tradición pudiera salvar su vida. Después de la coronación exitosa de Salomón, David sabía que sus días estaban llegando a su fin. El esfuerzo de asegurar la sucesión había agotado sus últimas fuerzas,
pero tenía una tarea final y crucial: preparar a su joven hijo para los desafíos del reinado. David llamó a Salomón a su lecho de muerte para darle sus últimas instrucciones. Estas palabras serían la guía más importante que Salomón recibiría en toda su vida. Como dice 1 Reyes 2:1-2, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: «Yo sigo el camino de toda la tierra. Esfuérzate y sé hombre». El primer consejo de David fue espiritual y fundamental. Le dijo a Salomón que la clave de un reinado exitoso estaba en la obediencia a Dios. Según 1 Reyes 2:3, guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. David le prometió a Salomón que si obedecía a Dios, el Señor cumpliría la promesa que había hecho sobre la dinastía de David. Como dice el versículo 4, para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Pero David también sabía que ser rey requería sabiduría práctica y, a veces, decisiones difíciles. Había enemigos en el reino que podrían amenazar la estabilidad del reinado de Salomón. Con la sabiduría de un rey experimentado, David le advirtió específicamente sobre estas amenazas. Primero le habló sobre Joab. David le dijo a Salomón: «Ya sabes tú lo que me ha hecho Joab, hijo de Sarvia, lo que hizo a 2 generales del ejército de Israel, a Abner, hijo de Ner, y a Amasa, hijo de Sheter, a los cuales él mató, vengando en tiempo de paz la sangre de guerra, y poniendo la sangre de guerra en su talabarte que tenía sobre sus lomos, y en sus zapatos que tenía en sus pies». Joab había sido un general valioso, pero también había cometido asesinatos que David nunca había podido castigar por razones políticas. Ahora le decía a Salomón que actuara con sabiduría respecto a este hombre peligroso. También le habló sobre Simei, un hombre de la familia de Saúl que había maldecido a David durante la rebelión de Absalón. David había perdonado a Simei, pero le advirtió a Salomón que no se dejara engañar por su aparente lealtad. Por el contrario, David le pidió que mostrara bondad a los hijos de Barzilai Galaadita, que habían ayudado a David cuando huía de Absalón. Era una lección sobre la importancia de recompensar la lealtad y el valor. Después de dar estos últimos consejos tan importantes a su hijo, David cerró los ojos por última vez. Como dice 1 Reyes 2:10, y durmió David con sus padres, y fue sepultado en su ciudad. El gran rey de Israel había terminado su jornada terrenal después de una vida extraordinaria, que había cambiado para siempre la historia del pueblo elegido. David había reinado 40 años sobre Israel, 7 años sobre Judá en Hebrón, y 33 años sobre todo Israel desde Jerusalén. Había transformado a Israel de una confederación dispersa de tribus en una nación poderosa y unificada. Había conquistado a los filisteos que habían atormentado a Israel durante generaciones. Había capturado Jerusalén y la había convertido en la capital. Y había expandido las fronteras del reino hasta límites que nunca se habían soñado. Pero más que sus conquistas militares, David había sido un hombre conforme al corazón de Dios. Había escrito los salmos más hermosos que jamás se hubieran compuesto. Había establecido el culto organizado en Israel y había preparado todo lo necesario para que su hijo construyera el templo que él había soñado, pero no había podido edificar. Su muerte no fue solo el final de una vida, sino el final de una era. La época de los jueces había terminado, la época de Saúl había sido un desastre,
pero la época de David había sido la edad dorada de Israel hasta ese momento. Ahora comenzaba una nueva era bajo Salomón que tendría el desafío de superar el legado extraordinario de su padre. El pueblo de Israel lloró la muerte de David, pero también esperaba con expectativa lo que haría su joven hijo. Salomón había sido ungido por Dios, había recibido el nombre de amado de Jehová y había sido educado por el mejor rey que Israel había tenido. Todo estaba listo para que comenzara el reinado más próspero en la historia del pueblo elegido. David fue sepultado en la ciudad de David, en Jerusalén, la ciudad que él había conquistado y convertido en el corazón de Israel. Su tumba se convertiría en un lugar sagrado para todas las generaciones futuras. Un recordatorio del rey pastor que había llevado a Israel desde las colinas de Judá hasta convertirlo en un imperio respetado por todas las naciones circundantes. Con la muerte de David, Salomón se enfrentó inmediatamente a los desafíos que su padre había predicho. El joven rey sabía que tenía que actuar con decisión para consolidar su autoridad y eliminar las amenazas que podrían desestabilizar su reino. El primer problema que tuvo que resolver fue qué hacer con Adonías. Su hermano mayor seguía aferrado a los cuernos del altar, esperando clemencia. Cuando le dijeron a Salomón dónde estaba Adonías, el nuevo rey mostró sabiduría y misericordia. Como dice Primera Reyes 1:52, y Salomón dijo, si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Salomón envió a sus hombres para traer a Adonías desde el altar. Cuando Adonías llegó, se postró ante Salomón, reconociendo su autoridad como rey. Salomón le perdonó la vida, pero le dio una advertencia clara. Tenía que comportarse como un súbdito leal. Si causaba más problemas, moriría. Adonías aceptó y se fue a su casa, pero Adonías cometió un error fatal poco tiempo después. Vino a Betsabé con una petición que parecía inocente, pero que era extremadamente peligrosa. Le pidió que intercediera ante Salomón para que le permitiera casarse con Abisag, la sunamita, la joven que había cuidado a David en sus últimos días. Betsabé, sin darse cuenta de las implicaciones, llevó la petición a Salomón. Pero el joven rey entendió inmediatamente lo que Adonías estaba haciendo. Como dice Primero Reyes 2:22, y el rey Salomón respondió y dijo a su madre, ¿por qué pides a Abisag sunamita para Adonías? Demanda también para él el reino, porque él es mi hermano mayor. Para él digo, y para el sacerdote Abiatar, y para Joab, hijo de Sarbia. En las costumbres de esa época, casarse con una concubina del rey anterior era una forma de reclamar el trono. Adonías no había renunciado a sus ambiciones. Simplemente había encontrado una manera más sutil de presionar por el poder. Salomón vio esto como una continuación de la conspiración original. La respuesta de Salomón fue inmediata y definitiva. Envió a Benaía para ejecutar a Adonías ese mismo día. Como dice Primero Reyes 2:25, entonces el rey Salomón envió por mano de Benaía, hijo de Joiada, el cual arremetió contra él y murió. Luego Salomón se dirigió al sacerdote Abiatar, que había apoyado a Adonías en su conspiración. Pero en lugar de ejecutarlo, Salomón le mostró misericordia por su servicio anterior a David. Le dijo, según Primero Reyes 2:26, vete a Anatot, a tus heredades, porque eres digno de muerte. Pero no te mataré hoy, por cuanto has llevado el arca de Jehová el Señor delante de David mi padre, y además has sido partícipe de todas las aflicciones de mi padre. Con Abiatar desterrado, Salomón nombró a Sadoc como sacerdote principal, cumpliendo así una antigua profecía sobre la casa de Elí. Finalmente, llegó el momento de enfrentarse a Joab, el viejo general que había servido a David, pero también había cometido asesinatos que habían manchado el reino. Cuando Joab se enteró de que Adonías había sido ejecutado y Abiatar desterrado, supo que su tiempo
había llegado. Corrió al tabernáculo y se aferró a los cuernos del altar, igual que había hecho Adonías. Pero Salomón no mostró misericordia con Joab. Envió a Benaía con órdenes de ejecutarlo, incluso si estaba en el altar. Como dice Primero Reyes 2:31. Y el rey le dijo: haz como él ha dicho, mátale y entiérralo, y quita de mí y de la casa de mi padre la sangre inocente que Joab ha derramado. Con estas acciones decisivas, Salomón había eliminado a todos los líderes de la conspiración contra él y había enviado un mensaje claro a cualquiera que pudiera estar considerando desafiarlo. El nuevo rey no toleraría traición ni deslealtad. Con la estabilidad interna asegurada, Salomón pudo dirigir su atención a la política internacional. El joven rey entendía que Israel necesitaba alianzas fuertes para mantener la paz y la prosperidad que su padre había construido. Su primera gran decisión diplomática sería una que cambiaría para siempre la historia de su reino. Salomón decidió buscar una alianza con Egipto, la superpotencia del sur, que había sido enemiga de Israel en el pasado, pero que ahora podría convertirse en un aliado valioso. La manera tradicional de sellar tales alianzas era a través del matrimonio entre las casas reales, como dice Primero Reyes 3:1. Salomón hizo parentesco con Faraón, rey de Egipto, pues tomó la hija de Faraón y la trajo a la ciudad de David, entre tanto que acababa de edificar su casa y la casa de Jehová, y el muro de Jerusalén alrededor. Esta alianza matrimonial era extraordinaria por varias razones. Primero, era muy raro que los faraones de Egipto dieran a sus hijas en matrimonio a reyes extranjeros. El hecho de que el faraón estuviera dispuesto a hacer esto con Salomón mostraba el respeto y el poder que Israel había ganado bajo David y que continuaba bajo su hijo. Segundo, esta alianza aseguraba la frontera sur de Israel. Con Egipto como aliado en lugar de enemigo, Salomón podía concentrarse en desarrollar su reino sin preocuparse por invasiones desde el sur. Tercero, la alianza abría nuevas oportunidades comerciales. Egipto era una civilización antigua y sofisticada con conocimientos en arquitectura, administración y comercio internacional. Estos conocimientos serían invaluables para Salomón mientras desarrollaba su propio reino. La princesa egipcia llegó a Jerusalén con gran ceremonia, acompañada de sirvientes, tesoros y sin duda con artesanos y consejeros que traían la sabiduría de Egipto. Salomón la instaló en la ciudad de David mientras completaba la construcción de su propio palacio y el templo. Este matrimonio marcó el comienzo de una nueva estrategia diplomática para Salomón. En lugar de depender únicamente de la fuerza militar como había hecho David, Salomón usaría matrimonios diplomáticos para crear una red de alianzas que protegieran y fortalecieran a Israel. Era una estrategia brillante que traería décadas de paz y prosperidad a Israel. Pero también era una estrategia peligrosa que, como veremos más adelante en su historia, eventualmente llevaría al rey más sabio del mundo por un camino que lo alejaría del Dios que lo había bendecido con sabiduría incomparable. Por ahora, sin embargo, la alianza con Egipto era vista como un triunfo diplomático que demostraba que el joven Salomón tenía la sabiduría y la habilidad necesarias para ser un gran rey. Israel había pasado de ser gobernado por un pastor guerrero a ser liderado por un diplomático sabio, y el futuro parecía más brillante que nunca. Con el reino finalmente estable y sus enemigos eliminados, Salomón sintió la necesidad de buscar la bendición de Dios para su reinado. Decidió viajar a Gabaón, donde estaba el tabernáculo y el altar principal de bronce que Moisés había hecho en el desierto. Era el lugar más sagrado para ofrecer sacrificios a Jehová. Gabaón estaba a unos pocos kilómetros al noroeste de Jerusalén, en las colinas de Benjamín.
Allí se alzaba el gran altar donde generaciones de israelitas habían venido a adorar. Salomón llegó con un corazón humilde, sabiendo que necesitaba la sabiduría divina para gobernar al pueblo que Dios le había confiado. Como dice 1 Reyes 3:4, e iba el rey a Gabaón, porque aquel era el lugar alto principal, y sacrificaba allí. 1000 holocaustos sacrificó Salomón sobre aquel altar. No era una ofrenda pequeña o casual. 1000 holocaustos representaban una dedicación extraordinaria y una búsqueda sincera de la presencia de Dios. Esa noche, mientras Salomón descansaba después de los sacrificios, algo extraordinario sucedió. Dios se le apareció en sueños de una manera tan clara y real que el joven rey nunca lo olvidaría. No era un sueño común, sino una visitación divina que cambiaría su vida para siempre. En este encuentro sobrenatural, Dios le hizo a Salomón una oferta que ningún ser humano había recibido antes. Como relata 1 Reyes 3:5, y se le apareció Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños, y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. Era una pregunta que podría haber tentado a cualquier joven con poder absoluto. Salomón podría haber pedido riquezas inmensas, una vida larga y placentera, la muerte de sus enemigos o el dominio sobre todas las naciones de la tierra. El mundo entero podría haber estado a su disposición con solo pedirlo. Pero la respuesta de Salomón reveló la profundidad de su carácter y la sinceridad de su corazón. En lugar de pensar en sí mismo, pensó en la responsabilidad que tenía ante Dios y ante su pueblo. Su petición fue extraordinaria por su humildad y sabiduría. Primero reconoció la bondad de Dios hacia su padre David, y luego admitió su propia juventud e inexperiencia. Como dice 1 Reyes 3:7, ahora pues, Jehová Dios mío, tú me has puesto a mí, tu siervo, por rey en lugar de David mi padre, y yo soy joven, y no sé cómo entrar ni salir. Luego hizo su petición, que sorprendió al mismo Dios por su nobleza. Según el versículo 9, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo, y para discernir entre lo bueno y lo malo. Porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Salomón no pidió sabiduría para su propio beneficio, sino para servir mejor al pueblo de Dios. Entendía que gobernar a Israel no era un privilegio personal, sino una responsabilidad sagrada que requería sabiduría divina. La petición de Salomón alegró profundamente el corazón de Dios. Era raro encontrar a alguien con tanto poder que pidiera sabiduría en lugar de beneficios personales. La respuesta divina superó cualquier cosa que Salomón pudiera haber imaginado. Como dice 1 Reyes 3, 10, 12. Y agradó delante del Señor que Salomón pidiese esto. Y le dijo Dios: ¿por qué has demandado esto? Y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. He aquí lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Dios no solo le concedió la sabiduría que había pedido, sino que se la dio en una medida incomparable. Nunca antes había existido alguien tan sabio como Salomón, y nunca volvería a existir. Era una promesa extraordinaria que lo colocaría por encima de todos los seres humanos en cuanto a sabiduría se refería. Pero Dios no se detuvo ahí. Había quedado tan complacido con el corazón de Salomón que decidió darle también todo lo que no había pedido. Según 1 Reyes 3:13, y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Era un regalo extraordinario. Salomón recibiría no solo sabiduría incomparable, sino también riquezas y honor que superarían a todos los demás reyes de su tiempo.
Sería el monarca más rico, más sabio y más respetado del mundo antiguo. Además, Dios le hizo una promesa condicional sobre su longevidad. Como dice el versículo 14, «Y si anduvieres en mis caminos, guardando mis estatutos y mis mandamientos, como anduvo David tu padre, yo alargaré tus días». La condición era clara. Si Salomón permanecía fiel a Dios como lo había sido David, tendría una vida larga para disfrutar de todas estas bendiciones. Era tanto una promesa como una advertencia suave sobre la importancia de la obediencia continua. Cuando Salomón despertó, se dio cuenta de que había sido más que un sueño. Había tenido un encuentro real con el Dios viviente, y su vida había cambiado para siempre. Inmediatamente regresó a Jerusalén y ofreció más sacrificios delante del arca del pacto, celebrando con todo su pueblo las bendiciones que Dios le había prometido. No pasó mucho tiempo antes de que la sabiduría prometida por Dios se manifestara de manera pública y dramática. La primera oportunidad llegó cuando dos mujeres vinieron ante Salomón con una disputa que parecía imposible de resolver. Ambas mujeres eran prostitutas que vivían en la misma casa y habían dado a luz con 3 días de diferencia. Como dice Primera Reyes 3, 17, 18, y dijo la una mujer, «Ah, Señor mío, yo y esta mujer morábamos en una misma casa, y yo di a luz estando con ella en la casa. Y aconteció al tercer día después que yo di a luz, que esta mujer también dio a luz. La tragedia había ocurrido durante la noche. Una de las mujeres había aplastado accidentalmente a su bebé mientras dormía, y el niño había muerto. En su desesperación y dolor había hecho algo terrible. Había cambiado su bebé muerto por el bebé vivo de la otra mujer mientras ella dormía. La primera mujer continuó su testimonio ante el rey. Y levantándome de madrugada para dar el pecho a mi hijo, he aquí que estaba muerto. Mas observándole por la mañana, he aquí que no era mi hijo, el que yo había dado a luz». Pero la segunda mujer negó categóricamente esta versión. Insistía en que el bebé vivo era suyo y que el muerto pertenecía a la primera mujer. Era una situación imposible. No había testigos, no había evidencia física, y ambas mujeres juraban que el bebé vivo era suyo. Los consejeros del rey estaban perplejos. ¿Cómo se podía resolver un caso así? No había manera de probar quién decía la verdad. Cualquier decisión parecería arbitraria e injusta. Pero Salomón tenía ahora la sabiduría que Dios le había prometido. La solución que propuso sorprendió a todos los presentes por su aparente crueldad. Como dice Primera Reyes 3, 24, 25. Dijo entonces el rey, «Traedme una espada». Y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, «Partid por medio al niño vivo, y dad la mitad a la una y la mitad a la otra». La reacción fue inmediata, y reveló todo lo que Salomón necesitaba saber. La verdadera madre se llenó de horror ante la idea de que mataran a su hijo. Como dice el versículo 26, entonces la mujer de quien era el hijo vivo habló al rey, porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo, y dijo, «Ah, señor mío, dad a esta el niño vivo, y no lo matéis». Mas la otra dijo, «Ni para mí ni para ti, partidlo». La sabiduría de Salomón había funcionado perfectamente. La verdadera madre prefería entregar a su hijo antes que verlo morir, mientras que la mujer que mentía estaba dispuesta a que el niño muriera si ella no podía tenerlo. Inmediatamente Salomón declaró su veredicto. «Dad a aquella el niño vivo, y no lo matéis. Ella es su madre». El caso estaba resuelto de manera brillante, sin derramar sangre y revelando la verdad de forma definitiva. El efecto de este juicio fue extraordinario en todo Israel. Como dice Primero Reyes 3:28, y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey, y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. La noticia del juicio extraordinario de Salomón se extendió rápidamente más allá de las fronteras de Israel. Los mercaderes llevaron la historia a tierras lejanas. Los embajadores la contaron en cortes extranjeras.
Y pronto todo el mundo antiguo había escuchado sobre el joven rey que tenía una sabiduría sobrenatural. Como dice Primero Reyes 4, 29, 30. Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales, y que toda la sabiduría de los egipcios. Los sabios de Oriente eran famosos en todo el mundo por su conocimiento de las estrellas, las matemáticas y la filosofía. Los egipcios tenían miles de años de sabiduría acumulada en medicina, arquitectura y gobierno. Pero Salomón los superaba a todos. Su reputación creció hasta proporciones legendarias. El versículo 31 nos dice: aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraíta, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Estos hombres eran reconocidos como los más sabios de su generación, pero incluso ellos palidecían en comparación con Salomón. Su sabiduría no se limitaba a un área específica, sino que abarcaba todos los campos del conocimiento humano, como dice Primero Reyes 4:32, y propuso 3000 parábolas, y sus cantares fueron 1005. Salomón no solo resolvía disputas legales con sabiduría, sino que también componía proverbios profundos que enseñaban sobre la vida, la moralidad y la relación con Dios. Sus cantos y poemas eran obras de arte que elevaban el alma y educaban el corazón. Su conocimiento de la naturaleza era enciclopédico. El versículo 33 describe su expertise. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo, disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Esta sabiduría práctica lo convertía en el consejero perfecto para cualquier situación. Podía resolver problemas de agricultura, medicina, construcción, comercio y cualquier otro tema que se presentara. Los reyes y nobles de naciones lejanas comenzaron a enviar delegaciones a Jerusalén solo para escuchar la sabiduría de Salomón. Como dice Primero Reyes 4:34, y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra que habían oído de su sabiduría. Jerusalén se convirtió en el centro intelectual del mundo antiguo. Los estudiosos viajaban desde Mesopotamia, Egipto, Arabia y Asia Menor para sentarse a los pies del rey sabio y aprender de él. La ciudad se llenó de extranjeros distinguidos que traían regalos y honores al rey de Israel. Con la sabiduría, las riquezas y la fama internacional aseguradas, Salomón pudo finalmente concentrarse en cumplir la promesa más importante que había heredado de su padre: la construcción del templo para Jehová. Era el proyecto más ambicioso que jamás se hubiera intentado en Israel. Salomón sabía que necesitaría los mejores materiales y los artesanos más hábiles del mundo conocido. Los israelitas eran pastores y agricultores, no arquitectos y constructores de edificios monumentales. Para este proyecto divino necesitaría ayuda internacional. Su primera alianza fue con Hiram, rey de Tiro, quien había sido amigo y socio comercial de David. Como dice Primero Reyes 5:1, Hiram, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Hiram siempre había amado a David. Salomón aprovechó esta amistad para solicitar los materiales que necesitaba. Le escribió una carta a Hiram explicando su proyecto. Según Primero Reyes 5:5, por tanto, yo he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, como Jehová lo habló a David mi padre, diciendo: tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo en tu trono, él edificará casa a mi nombre. La petición específica era por cedros del Líbano, la madera más preciosa y duradera disponible en esa época. También pidió madera de ciprés y la experiencia de los artesanos fenicios, que eran los mejores constructores del mundo mediterráneo.
Hiram respondió con entusiasmo al proyecto. Como dice Primera Reyes 5:7, cuando Hiram oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo: Bendito sea hoy Jehová, que dio a David hijo sabio sobre este pueblo tan grande. Los términos del acuerdo fueron generosos para ambas partes. Hiram proporcionaría toda la madera de cedro y ciprés que Salomón necesitara, además de enviar sus mejores artesanos. A cambio, Salomón le pagaría con trigo y aceite cada año para alimentar a la casa real de Tiro. Pero los materiales importados eran solo una parte de los preparativos masivos. Salomón necesitaba una fuerza laboral enorme para este proyecto sin precedentes. Como dice Primera Reyes 5:13, y el rey Salomón impuso tributo a todo Israel, y el tributo fue de 30,000 hombres. Estos 30,000 hombres trabajaban en turnos rotativos en el Líbano, cortando y preparando la madera preciosa. 10,000 trabajaban un mes en el Líbano y luego tenían 2 meses libres en casa antes de regresar. Era un sistema que permitía completar el trabajo sin arruinar la economía doméstica de Israel. Además de estos trabajadores especializados, Salomón reclutó una fuerza laboral adicional masiva para el trabajo local. Según Primera Reyes 5:15-16, Salomón tenía además 70,000 que llevaban las cargas y 80,000 cortadores en el monte. Sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3,300, los cuales tenían cargo del pueblo que trabajaba en la obra. En total, más de 150,000 hombres trabajaron en la construcción del templo. Era un proyecto que movilizó recursos humanos y económicos como nunca antes se había visto en Israel. En el 4º año del reinado de Salomón, en el mes de Sif, comenzó finalmente la construcción del templo. Como dice Primera Reyes 6:1, en el año 480 después que los hijos de Israel salieron de Egipto, el 4º año del principio del reino de Salomón sobre Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo, comenzó a edificar la casa de Jehová. Era un momento histórico que conectaba el presente glorioso con el pasado sagrado de Israel. Exactamente 480 años después del Éxodo, el pueblo de Dios finalmente construiría una casa permanente para su Señor. El templo fue diseñado según los planos detallados que David había recibido por inspiración divina. No era simplemente la imaginación humana, sino un diseño celestial traducido a la tierra. Cada medida, cada ornamento, cada detalle había sido revelado por Dios mismo. Las dimensiones del templo eran impresionantes para su época. Como dice Primera Reyes 6:2, la casa que el rey Salomón edificó para Jehová tenía 60 codos de largo y 20 de ancho, y 30 codos de alto. En medidas modernas, era aproximadamente 27 metros de largo, 9 metros de ancho y 13.5 metros de alto. La construcción siguió estándares de calidad extraordinarios. Según Primera Reyes 6:7, y cuando se edificó la casa, la fabricaron de piedras que traían ya acabadas, de tal manera que cuando la edificaban, ni martillos ni hachas se oyeron en la casa, ni ningún otro instrumento de hierro. Esto significa que cada piedra fue cortada y pulida perfectamente en las canteras antes de ser transportada al sitio de construcción. El templo se ensambló como un rompecabezas gigante, con cada pieza encajando perfectamente sin necesidad de ajustes adicionales. El interior del templo era aún más espectacular que el exterior. Todo estaba revestido de oro puro. Como dice Primera Reyes 6:20, el lugar santísimo tenía 20 codos de largo, 20 de ancho y 20 de alto, y lo cubrió de oro purísimo. Asimismo cubrió de oro el altar de cedro. Los querubines del lugar santísimo eran obras maestras de la artesanía. Cada uno tenía 10 codos de altura, aproximadamente 4.5 metros, y sus alas extendidas tocaban las paredes del templo por un lado y se encontraban en el centro. Estaban cubiertos completamente de oro.
Las paredes estaban decoradas con tallas intrincadas de querubines, palmeras y flores abiertas, todo recubierto de oro. El suelo estaba cubierto de oro, tanto en el lugar santo como en el lugar santísimo. Era literalmente una casa de oro para el Dios de Israel. Durante 7 años completos, los mejores artesanos del mundo trabajaron día y noche para crear esta obra maestra. Cada detalle fue ejecutado con la perfección que merecía la casa del Dios Altísimo. Después de 7 años de construcción meticulosa, el templo finalmente estuvo terminado. Era el momento que toda la nación había estado esperando, la dedicación de la casa que Dios habitaría entre su pueblo. Salomón organizó la ceremonia de dedicación más grandiosa en la historia de Israel. Convocó a todos los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los príncipes de las familias de los hijos de Israel para que vinieran a Jerusalén. Como dice Primeros Reyes 8:1, entonces Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus, a los jefes de los padres de los hijos de Israel. El evento central de la dedicación era el traslado del Arca del Pacto desde la ciudad de David hasta el nuevo templo. El arca había estado en una tienda temporal durante décadas, esperando este momento glorioso. La procesión fue majestuosa y solemne, como relata Primeros Reyes 8:3-4, y vinieron todos los ancianos de Israel, y los sacerdotes tomaron el arca. Y llevaron el arca de Jehová, y el tabernáculo de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en el tabernáculo, los cuales llevaron los sacerdotes y levitas. Salomón y toda la congregación de Israel marcharon delante del arca, ofreciendo sacrificios sin número. El versículo 5 describe la magnitud de los sacrificios, y el rey Salomón y toda la congregación de Israel que se había reunido con él, estaban con él delante del arca, sacrificando ovejas y bueyes, que por la multitud no se podían contar ni numerar. Cuando finalmente llegaron al templo, los sacerdotes llevaron el arca al lugar santísimo y la colocaron debajo de las alas de los querubines dorados. Era el momento culminante de siglos de espera y preparación, como dice Primera Reyes 8:10-11. Y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Jehová, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. La presencia de Dios llenó el templo de manera tan poderosa que los sacerdotes no podían continuar con sus funciones. La gloria visible del Altísimo había venido a habitar en la casa que Salomón había construido para él. Era la confirmación divina de que Dios aceptaba este templo como su morada terrenal. La misma gloria que había guiado a Israel en el desierto, que había estado presente en el tabernáculo de Moisés, ahora llenaba este templo magnífico en Jerusalén, con la gloria de Dios llenando el templo. Salomón se dirigió al pueblo reunido para la oración de dedicación más importante en la historia de Israel. Se colocó delante del altar de Jehová, en presencia de toda la congregación, y alzó sus manos al cielo. Su oración comenzó reconociendo la grandeza incomparable de Dios, como dice Primeros Reyes 8:23, y dijo: Jehová Dios de Israel, no hay Dios como tú, ni arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, que guardas el pacto y la misericordia a tus siervos, los que andan delante de ti con todo su corazón. Luego reconoció la imposibilidad de que cualquier edificio terrenal pudiera contener al Dios infinito. Según el versículo 27, pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Sin embargo, pidió a Dios que honrara este lugar con su atención especial. Como dice el versículo 29, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho: mi nombre estará allí.
y que oigas la oración que tu siervo haga en este lugar. Salomón luego oró por diferentes situaciones que podrían enfrentar los israelitas en el futuro. Disputas legales, derrotas en batalla, sequías, hambrunas, plagas y cautiverio. Para cada situación, pidió que cuando el pueblo orara hacia este templo, Dios los escuchara y los perdonara. También incluyó una oración extraordinaria por los extranjeros que vinieran a adorar al Dios de Israel. Según 1 Reyes 8:43, tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y harás conforme a todo aquello por lo cual el extranjero hubiere clamado a ti, para que todos los pueblos de la tierra conozcan tu nombre y te teman, como tu pueblo Israel. Cuando Salomón terminó esta oración magnífica, la respuesta de Dios fue inmediata y espectacular. Como dice según Crónicas 7:1, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas. Y la gloria de Jehová llenó la casa. El fuego divino consumió todos los sacrificios en el altar, demostrando que Dios aceptaba la dedicación del templo. Era la misma señal que había dado cuando aceptó el sacrificio de Elías en el Monte Carmelo, confirmando su aprobación divina. La respuesta del pueblo fue de asombro y adoración total. Según 2 Crónicas 7:3, y cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Esa noche, Dios se apareció a Salomón por segunda vez y le confirmó que había escuchado su oración. Como dice 1 Reyes 9:3, y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. El templo había sido oficialmente establecido como el centro espiritual de Israel y como la casa terrenal del Dios del universo. Después de la exitosa construcción y dedicación del templo, Salomón se encontró en la posición de ser el rey más respetado y poderoso del mundo conocido. Su alianza matrimonial con la hija del faraón de Egipto había demostrado ser un gran éxito diplomático, trayendo paz y prosperidad a las fronteras de Israel. Este éxito inicial llevó a Salomón a adoptar una estrategia diplomática más amplia. En lugar de depender únicamente de tratados militares como había hecho su padre David, decidió crear una red de alianzas políticas a través de matrimonios con princesas de las naciones vecinas. Era una práctica común entre los reyes antiguos del Medio Oriente. La lógica detrás de esta estrategia parecía sólida. Cuando un rey se casaba con la hija de otro rey, ambos países se convertían en familia. Era mucho menos probable que las naciones atacaran a Israel si sus propias princesas vivían en Jerusalén como reinas. Además, estas alianzas abrían rutas comerciales valiosas y compartían conocimientos técnicos entre las naciones. Las primeras alianzas matrimoniales trajeron beneficios evidentes. Israel experimentó un periodo de paz sin precedentes, con sus fronteras seguras desde Dan hasta Beerseba. El comercio floreció como nunca antes, con caravanas de mercaderes trayendo riquezas de tierras lejanas. Los conocimientos técnicos y artísticos de otras civilizaciones enriquecieron la cultura israelita. Salomón organizaba bodas reales magníficas para cada nueva alianza. Las ceremonias eran eventos internacionales que demostraban el poder y la riqueza de Israel. Delegaciones de múltiples naciones llegaban a Jerusalén con regalos costosos, honores y tratados comerciales beneficiosos. Cada nueva princesa traía consigo una dote considerable, sirvientes especializados y conexiones diplomáticas valiosas. Los padres de estas princesas estaban ansiosos de tener a sus hijas casadas con el rey más sabio y rico del mundo, lo que aumentaba su propio prestigio internacional.
La corte de Salomón se convirtió en la más cosmopolita del mundo antiguo. Se hablaban docenas de idiomas diferentes en el palacio real. Se practicaban múltiples formas de arte y música, y se intercambiaban conocimientos científicos y filosóficos de diversas tradiciones culturales. Al principio, esta estrategia parecía el triunfo de la sabiduría diplomática. Israel disfrutaba de una prosperidad económica extraordinaria, paz total con sus vecinos y un prestigio internacional que rivalizaba con los grandes imperios de la época. Salomón era admirado no solo como el rey más sabio, sino también como el diplomático más hábil de su generación. Lo que había comenzado como una estrategia diplomática calculada, gradualmente se convirtió en algo mucho más extenso y complejo. Con cada nueva alianza política, Salomón añadía más esposas a su harén real. Lo que una vez fue selectivo, se volvió progresivamente más indiscriminado. Como dice 1 Reyes 11:1, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, en las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las heteas. La lista de nacionalidades revela cuán amplia había llegado a ser su red matrimonial. Las princesas moabitas llegaron desde las tierras al este del Mar Muerto, trayendo consigo las tradiciones de un pueblo que había sido enemigo histórico de Israel. Las princesas amonitas vinieron de territorios que David había conquistado en guerras sangrientas. Las edomitas representaban a los descendientes de Esaú, hermanos de sangre, pero rivales eternos de Israel. Las sidonias traían consigo la sofisticación de las ciudades fenicias costeras, junto con sus prácticas comerciales avanzadas, pero también sus tradiciones religiosas paganas. Las heteas venían de los remanentes del gran imperio hitita, portando conocimientos antiguos, pero también cultos extraños que contradecían la fe israelita. Cada grupo de esposas llegaba acompañado de séquitos enteros, sirvientes personales, cocineros especializados en sus comidas tradicionales, músicos que conocían las canciones de sus tierras natales, artesanos que practicaban las artesanías de sus culturas y consejeros que entendían las costumbres diplomáticas de sus naciones de origen. Pero más peligroso que todo lo anterior, cada esposa traía también sus dioses y tradiciones religiosas extranjeras. Las moabitas adoraban a Quemos con sacrificios que incluían rituales brutales. Las amonitas veneraban a Milcom con ceremonias que abominaban al Dios de Israel. Las sidonias rendían culto a Astoret con prácticas de fertilidad que corrompían la pureza moral. El número de esposas creció de manera exponencial. Salomón no podía rechazar las ofertas matrimoniales de reyes que querían aliarse con Israel, y pronto el harén real se convirtió en una pequeña ciudad dentro de Jerusalén. Cientos de mujeres de docenas de naciones diferentes vivían en el complejo del palacio real. La administración de tantas esposas de diferentes culturas se convirtió en un desafío logístico enorme. Cada grupo requería comidas específicas preparadas según sus tradiciones. Necesitaban celebrar sus propias fiestas religiosas. Querían mantener sus propios idiomas y costumbres. El palacio real se dividió en secciones étnicas y culturales distintas, como dice 1 Reyes 11:3, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón, 1000 mujeres en total, cada una con sus propias necesidades, deseos, y más importante, con sus propias creencias religiosas que gradualmente comenzaron a influenciar al hombre más sabio del mundo. Para acomodar a su creciente número de esposas extranjeras, Salomón se vio obligado a emprender proyectos de construcción masivos que rivalizaban en escala con la construcción del templo de Jehová. Cada grupo de esposas necesitaba espacios apropiados para vivir según sus tradiciones culturales y practicar sus religiones ancestrales. Salomón ordenó la construcción de palacios lujosos, diseñados específicamente para las necesidades
de diferentes grupos culturales. Los arquitectos tuvieron que estudiar los estilos arquitectónicos de múltiples civilizaciones para crear residencias que hicieran sentir cómodas a las esposas extranjeras. En Jerusalén, para las princesas egipcias, se construyeron palacios con jardines que imitaban los del Nilo, con sistemas de irrigación sofisticados y decoraciones que reproducían los jeroglíficos y arte del faraón. Para las princesas fenicias, se crearon residencias costeras artificiales con vistas panorámicas que recordaban las ciudades portuarias del Mediterráneo. Pero la construcción más problemática no fueron los palacios residenciales, sino los lugares de culto. Las esposas extranjeras no estaban dispuestas a abandonar completamente las religiones de sus padres y presionaron a Salomón para que les permitiera continuar sus prácticas religiosas tradicionales. Como dice 1 Reyes 11:7. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Estos lugares altos se construyeron en las colinas alrededor de Jerusalén, visible desde la ciudad sagrada donde se alzaba el templo de Jehová. La construcción de templos a Astoret de los Sidonios requirió la importación de artesanos especializados en los símbolos y rituales de la diosa de la fertilidad. Estos templos incluían altares para sacrificios, estatuas elaboradas de la diosa y espacios para los rituales de fertilidad que eran centrales en su culto. El templo a Milcom de los amonitas fue particularmente perturbador, ya que este dios requería sacrificios humanos en ciertas ceremonias. Aunque no hay evidencia de que Salomón permitiera estos extremos, la mera construcción de un lugar para este culto representaba una traición a los valores fundamentales de Israel. Los templos a Quemos de los moabitas incluyeron hornos especiales para los sacrificios rituales y espacios para las ceremonias de guerra que caracterizaban el culto a este dios guerrero. Cada detalle fue diseñado para reproducir exactamente las prácticas religiosas que las esposas moabitas habían conocido en sus tierras natales. La construcción de estos lugares paganos requirió recursos masivos que habrían sido mejor utilizados para proyectos que beneficiaran al pueblo de Israel. Trabajadores especializados, materiales costosos y tiempo considerable se desviaron de obras públicas hacia la satisfacción de las demandas religiosas de las esposas extranjeras. Más significativo que el costo económico era el mensaje que estos templos enviaban al pueblo de Israel y a las naciones vecinas. El rey que había construido el templo más magnífico para Jehová, ahora también construía templos para los dioses paganos. Era una contradicción que confundía a los fieles y daba legitimidad a los cultos falsos. Inicialmente, Salomón mantuvo una separación clara entre su devoción personal a Jehová y su tolerancia política hacia los cultos paganos de sus esposas. Continuaba ofreciendo sacrificios en el templo, participando en las festividades religiosas de Israel y manteniendo las apariencias de un rey fiel al Dios de sus padres. Esta separación artificial funcionó por algún tiempo. Salomón podía adorar a Jehová por las mañanas en el templo y luego acompañar a sus esposas extranjeras a sus ceremonias paganas por cortesía diplomática. Se decía a sí mismo que simplemente estaba siendo un esposo considerado y un diplomático hábil. Las esposas extranjeras, sin embargo, no estaban satisfechas con esta coexistencia superficial. Querían que su esposo real participara más completamente en sus tradiciones religiosas. Era una cuestión de respeto hacia sus culturas y una validación de sus identidades como reinas de Israel. Gradualmente, lo que había comenzado como participación ceremonial se convirtió en involucramiento genuino. Salomón comenzó a encontrar aspectos interesantes en las diferentes tradiciones religiosas de sus esposas. Su curiosidad intelectual,
que había sido una de sus mayores fortalezas, ahora se convirtió en una vulnerabilidad espiritual. Los rituales de fertilidad de Astoret prometían prosperidad agrícola y comercial. Las ceremonias guerreras de Quemos ofrecían protección en batalla y dominio sobre los enemigos. Los ritos de sabiduría de otros cultos paganos afirmaban proporcionar conocimientos secretos que complementarían la sabiduría que Dios le había dado. Poco a poco, Salomón comenzó a participar más activamente en estos rituales extranjeros. Al principio, solo observaba las ceremonias. Luego comenzó a hacer ofrendas simbólicas. Eventualmente, llegó a presidir sobre algunos de estos cultos paganos como el rey sacerdote que su posición requería. La transición fue tan gradual que Salomón probablemente no se dio cuenta de cuánto había cambiado. Cada paso parecía pequeño e insignificante. Cada compromiso se justificaba como diplomacia necesaria o curiosidad intelectual legítima. Pero colectivamente, estos pequeños pasos lo llevaron lejos del camino de obediencia total a Jehová. Sus consejeros religiosos tradicionales estaban preocupados, pero vacilaban en confrontar directamente al rey más poderoso del mundo. Los sacerdotes del templo veían lo que estaba pasando, pero tenían miedo de perder su influencia si hablaban demasiado fuerte. El profeta que había ungido a Salomón había muerto, y no había surgido una voz profética fuerte para llamarlo al arrepentimiento. Lo que las esposas extranjeras no habían logrado a través de argumentos directos, lo consiguieron a través de la influencia gradual y persistente. Como dice Primero Reyes 11:4, y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Esta transformación no ocurrió de la noche a la mañana. Fue el resultado de décadas de exposición constante a perspectivas religiosas diferentes y la erosión gradual de las convicciones que una vez habían definido su carácter. El rey que una vez pidió sabiduría para servir a Dios, ahora usaba esa misma sabiduría para racionalizar su infidelidad espiritual. El versículo 4 continúa con una evaluación devastadora. Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. A pesar de todos los errores que David había cometido, incluyendo el adulterio y el asesinato, su corazón siempre había permanecido fundamentalmente dedicado a Jehová. Salomón había perdido esa devoción exclusiva, como dice Primero Reyes 11:5, porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas. La palabra siguió indica una participación activa, no meramente una tolerancia pasiva. Salomón había cruzado la línea de ser un espectador a ser un participante en los cultos paganos. El texto continúa con una acusación, aún más seria en el versículo 6. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David, su padre. Después de décadas de bendiciones extraordinarias, después de recibir sabiduría sobrenatural, después de construir el templo más magnífico del mundo, Salomón había llegado a hacer lo que era malvado a los ojos del Dios que lo había bendecido tan abundantemente. La corrupción del corazón de Salomón fue completa porque afectó todas las áreas de su vida. Su sabiduría, que una vez había sido un don divino para bendecir a otros, ahora se utilizaba para justificar la desobediencia. Su riqueza, que una vez había glorificado a Dios, ahora se gastaba en templos para ídolos. Su influencia internacional, que una vez había atraído a las naciones hacia el Dios verdadero, ahora legitimaba los cultos falsos. Las 1000 mujeres habían logrado lo que ningún ejército enemigo había podido hacer. Habían conquistado el corazón del hombre más sabio del mundo. No lo habían hecho a través de la fuerza o la coerción, sino a través del amor, la persuasión gentil y la influencia constante a lo largo de los años. El resultado fue trágico.
El rey que una vez había sido un canal de bendición divina para todas las naciones ahora se había convertido en un obstáculo para la verdadera adoración de Dios. Su ejemplo daba permiso a otros israelitas para experimentar con cultos paganos, y su autoridad legitimaba prácticas que corrompían la pureza espiritual de la nación elegida. La paciencia de Dios con Salomón finalmente llegó a su límite. El Dios que había bendecido tan abundantemente al joven rey que pidió sabiduría, ahora tenía que actuar en juicio contra el monarca anciano que había traicionado su confianza. La ira divina se encendió contra el hombre que había conocido mejor que nadie la grandeza de Jehová, como dice 1 Reyes 11:9, y se enojó Jehová contra Salomón, por cuanto su corazón se había apartado de Jehová Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. Esta no era la ira caprichosa de una deidad pagana, sino la respuesta justa de un Dios santo que había sido traicionado por quien más bendiciones había recibido. El versículo continúa recordando las oportunidades extraordinarias que Salomón había desperdiciado, que se le había aparecido 2 veces. Dios se había revelado personalmente a Salomón en Gabaón, ofreciéndole cualquier cosa que pidiera, y luego otra vez, después de la dedicación del templo, confirmando su presencia en la casa que había construido. Ningún otro ser humano había recibido tales revelaciones directas. La sentencia divina fue clara y específica, como dice 1 Reyes 11:11. Y dijo Jehová a Salomón: por cuanto ha habido esto en ti, y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. El reino que Dios había establecido bajo David y había prosperado bajo Salomón sería dividido como consecuencia directa de la infidelidad del rey. Sin embargo, la misericordia de Dios se mezcló con su juicio. El versículo 12 revela la gracia divina. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, por respeto a la memoria de David, quien a pesar de sus fallas había mantenido un corazón fiel a Dios. La división del reino no ocurriría durante la vida de Salomón. Además, Dios prometió preservar un remanente para la dinastía davídica. Como dice el versículo 13, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Incluso en juicio Dios recordaba sus promesas eternas y mantenía esperanza para el futuro. La profecía era devastadora pero precisa. El reino unificado que David había establecido con tanto derramamiento de sangre, que Salomón había llevado a la cúspide de la gloria y prosperidad, sería dividido. 10 tribus se separarían para formar un reino independiente en el norte, mientras que solo Judá permanecería leal a la casa de David. Dios envió un profeta para comunicar este mensaje directamente a Salomón. No era una especulación humana o una predicción política, sino una declaración divina sobre el futuro inevitable que resultaría de las decisiones espirituales de Salomón. El rey más sabio del mundo había tomado las decisiones más tontas de su vida. Como cumplimiento directo de la profecía divina, Dios comenzó a permitir que surgieran adversarios contra Salomón. El reino que había disfrutado de paz total durante décadas, ahora se enfrentaría a conflictos externos e internos que presagiaban la división venidera. El primer enemigo que Dios levantó fue Hadad el Edomita. Como dice 1 Reyes 11:14, y Jehová despertó un adversario a Salomón, a Hadad Edomita, de la estirpe real, el cual estaba en Edom. Hadad no era un enemigo ordinario, sino un miembro de la familia real edomita que tenía razones legítimas para odiar a Israel por las campañas militares de David. Hadad había escapado a Egipto cuando David conquistó Edom y masacró a la población masculina. Había crecido en el exilio, protegido por el faraón, y ahora regresaba para reclamar su herencia y vengar los agravios del pasado.
Su rebelión representaba el resurgimiento de conflictos que la sabiduría diplomática de Salomón había mantenido dormidos, pero no resueltos. El segundo adversario fue Rezón, hijo de Eliada, quien se había convertido en un líder guerrillero en Siria. Como dice 1 Reyes 11:23, también le despertó Dios otro adversario, a Rezón, hijo de Eliada, el cual había huido de su amo Hadad-Ezer, rey de Soba. Rezón había establecido un reino independiente en Damasco y ahora amenazaba las rutas comerciales del norte, que habían sido tan importantes para la prosperidad de Israel. Estos enemigos externos fueron problemáticos, pero el adversario más peligroso surgió desde adentro. Jeroboam, hijo de Nabat, era uno de los propios oficiales de Salomón, un hombre capaz que había sido puesto a cargo de todo el trabajo forzado de la casa de José. Su posición le daba conocimiento íntimo de las operaciones del gobierno y acceso a las tribus del norte que estaban creciendo descontentas con las cargas fiscales de Salomón. Como dice 1 Reyes 11:26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrainita de Sereda, siervo de Salomón, cuya madre se llamaba Zerúa, mujer viuda, alzó su mano contra el rey. La rebelión de Jeroboam era particularmente dolorosa para Salomón porque representaba la ingratitud de alguien a quien había elevado a una posición de confianza y autoridad. La rebelión de Jeroboam fue profetizada específicamente por Ahías Silonita, quien se encontró con Jeroboam en el camino y le comunicó el mensaje divino a través de una demostración dramática. Como dice 1 Reyes 11:30-31, y trabando a Ahías de la capa nueva que tenía sobre sí, la rompió en 12 pedazos, y dijo a Jeroboam: toma para ti los 10 pedazos, porque así dijo Jehová Dios de Israel: he aquí que yo rompo el reino de la mano de Salomón, y a ti te daré 10 tribus. Esta profecía confirmó que la rebelión de Jeroboam no era simplemente una insurrección política, sino parte del plan divino para castigar la infidelidad de Salomón. Jeroboam sería el instrumento humano que Dios usaría para dividir el reino, cumpliendo así la profecía de juicio que había sido pronunciada contra Salomón. Los años finales del reinado de Salomón fueron marcadamente diferentes de los primeros años de gloria y bendición. El rey, que una vez había disfrutado de paz total con todos sus vecinos, ahora tenía que lidiar con rebeliones constantes, conflictos internos y la pérdida gradual de la bendición divina que había caracterizado su reino. La administración del reino se volvió cada vez más difícil. Los costos de mantener el harén de 1000 mujeres, junto con sus palacios lujosos y templos paganos, habían creado una carga fiscal enorme sobre el pueblo. Las tribus del norte, especialmente, comenzaron a resentir las demandas económicas que Salomón imponía para sostener su estilo de vida extravagante. Las rebeliones de Hadad, Rezón y Jeroboam requerían recursos militares considerables para ser suprimidas. El ejército, que una vez había sido un símbolo de poder, ahora tenía que ser desplegado constantemente para mantener el orden interno y defender las fronteras. La paz, que había sido la característica distintiva del reino de Salomón, se había convertido en un recuerdo lejano. Más significativo que los problemas políticos y económicos era la pérdida de la bendición espiritual. Salomón ya no experimentaba las revelaciones divinas que habían marcado los primeros años de su reinado. La sabiduría que una vez había fluido naturalmente para resolver cualquier problema, ahora parecía inadecuada para los desafíos que enfrentaba. La fama internacional de Salomón también comenzó a declinar. Las naciones que una vez habían enviado delegaciones para escuchar su sabiduría, ahora veían las divisiones internas de Israel y cuestionaban la efectividad de su liderazgo. La reputación de ser el rey más sabio del mundo se erosionó cuando se hizo evidente que no podía mantener la unidad de su propio reino.
Los últimos años de Salomón se caracterizaron por un sentido creciente de melancolía y desilusión. El libro de Eclesiastés, tradicionalmente atribuido a Salomón en su vejez, refleja la perspectiva de un hombre que había experimentado todo lo que el mundo tenía para ofrecer, pero había descubierto que, sin Dios en el centro, todo era vanidad de vanidades. Como dice Primera Reyes 11, 42-43, los días que Salomón reinó en Jerusalén sobre todo Israel fueron 40 años. Y durmió Salomón con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, su padre. Y reinó en su lugar Roboam, su hijo. La muerte de Salomón marcó el fin de una era dorada en la historia de Israel. El hombre que había comenzado su reinado pidiendo sabiduría para servir a Dios, había terminado su vida sirviendo a los dioses de sus esposas extranjeras. El reino que había alcanzado su máxima gloria bajo su liderazgo ahora estaba al borde de la división que él mismo había causado. Roboam, su hijo, heredó no solo el trono, sino también las consecuencias de las decisiones de su padre. El reino unido que David había establecido y Salomón había llevado a la cúspide de la prosperidad, ahora se fracturó en dos, cumpliendo exactamente la profecía que Dios había pronunciado contra Salomón por su infidelidad espiritual. La tragedia de las 1000 mujeres había llegado a su conclusión inevitable. Si esta historia te ha impactado tanto como a nosotros, no olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal para más historias bíblicas fascinantes como esta. Comparte este video con tus amigos y familiares para que ellos también puedan conocer las lecciones poderosas que la Biblia tiene para enseñarnos. En los comentarios, cuéntanos cuál fue la parte de la historia de Salomón que más te impactó. ¿Qué lección crees que podemos aplicar a nuestras vidas hoy? Y recuerda activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas historias bíblicas. La próxima semana exploraremos otra historia increíble que te dejará sin palabras. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video.